Ok, bueno, entonces continuamos con algunas técnicas de evaluación de pensamientos. Pues bueno, básicamente las técnicas que solemos utilizar en la terapia cognitiva, pues además se suelen caracterizar por tener una función de identificación, de evaluación y por supuesto de modificación. También poder utilizarse en diferentes fases del proceso terapéutico. Tenemos la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Como esa técnica estrella que ya habíamos comentado. Entonces, dentro de todo este proceso, vamos a ver un poco lo que es la identificación de las distorsiones cognitivas, el cuestionamiento socrático, el análisis de las ventajas y las desventajas y la sobreestimulación de probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento negativo. Entonces hablamos un poco de lo que es el registro de los pensamientos disfuncionales, que nos ayudamos, por supuesto, con un formulario para ayudar precisamente al paciente a combatir más eficazmente sus pensamientos disfuncionales y, por lo tanto, a disminuir lo que es la disforia, ¿no? Entonces, el terapeuta debe explicar cómo hacer los registros de los pensamientos y las emociones y cómo puntuar la credibilidad, la intensidad emocional de manera respectiva. Entonces, el terapeuta le indica al paciente que registre una o dos situaciones como tarea y que anote los pensamientos si es posible en el momento que ocurren, y si no puede hacerlo en el momento, pues el paciente lo puede hacer de manera retrospectiva, pero siempre indicando que sea lo más cercano en el tiempo al momento del suceso. Será más probable que el paciente lo utilice de una forma regular, pues si el terapeuta lo presenta de una forma adecuada, realizando una demostración de la práctica en la que el paciente se sienta confiado en que lo puede realizar por sí mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un registro de pensamientos automáticos en dos columnas, ¿ok? En las que se incluye la situación y los pensamientos que se generan, de modo que ayude al paciente a reconocer esos pensamientos subyacentes y a comprender cómo el modelo cognitivo básico es aplicable a su propia experiencia. Entonces, este procedimiento también pone en marcha lo que es el proceso de modificación de cogniciones disfuncionales. Entonces, vemos dos columnas: situación, pensamiento automático. Sencillo, ¿no? Situación, me han robado el coche. Pensamiento automática, fui un estúpido, una estúpida al dejar el coche ahí, seguro no lo recupero, esto es lo que me faltaba. Entonces, se puede extender a 3 columnas o inclusive a 4 columnas, registrando además la respuesta emocional y la fecha como referencia. Entonces, algún ejemplo de aplicación de 3 columnas tenemos que si piensa que, sentirá y hará. Por ejemplo, si piensa, han entrado a robar, sentirá miedo y angustia y hará llamar a la policía, conductualmente. Se ha roto un vaso, si piensa que se ha roto un vaso, sentirá contrariedad y hará levantarse y recoger. Si piensa que estaba soñando, sentirá alivio y hará seguir durmiendo. Entonces, estos registros permitirán posteriormente analizarlos y discutirlos en terapia o contrastarlo con los pensamientos. Eso en una primera fase. En una segunda fase, lo que es el registro de pensamientos disfuncionales completo, después de emplear la técnica de 2 o 3 columnas, podríamos ir ampliando el registro sucesivamente a 4 o 5 columnas. Entonces, la cuarta columna va a corresponder a lo que es el cuestionamiento del pensamiento y la quinta a la conclusión. Y de este modo, el paciente adquiere la habilidad de cuestionar sus pensamientos y se refuerza lo que es el modelo cognitivo. Entonces, tenemos en un lado el día y la hora, tenemos la situación, tenemos el pensamiento automático, tenemos la emoción, tenemos la respuesta alternativa y tenemos el resultado. Fíjense que acá nosotros apoyamos con porcentajes también para sumarle a la credibilidad del pensamiento de la emoción. Entonces comenzamos, día de fecha, sábado 20 de agosto. Situación, ¿qué acontecimiento o corriente de pensamientos condujo la emoción negativa? ¿Qué sensaciones físicas o desagradables sentiste, si hubo alguna? Entonces, aquí responde pensando en preguntarle a José Luis si quiere salir a cenar. Pensamiento automático. ¿Qué pensamientos o imágenes pasaron por tu mente? ¿En qué situaciones creíste en cada uno de ellos en ese momento? No querrás salir conmigo y lo creí en un 90%. Ok, la emoción que es triste, ansioso, enfadado, es
qué sentiste en ese momento y qué grado de intensidad del 0 a 100 tenía esa emoción. Triste, un 75%. Entonces entendemos que es significativo, ¿no? Tenemos la respuesta alternativa. Opcional. ¿Qué distorsión cognitiva se produjo? Esto sí, ya el paciente está bastante familiarizado con el tema del modelo cognitivo, ¿no? Utilizar las preguntas que aparecen al pie para componer una respuesta de esos pensamientos automáticos. Y 3, ¿cuánto crees en cada respuesta? Entonces tenemos la interpretación del pensamiento. Decimos el error de tipo predicción de futuro. En realidad no sé si él quiere, un 90%. Se muestra amistoso conmigo en clase, 90%. Lo peor que puede pasar es que yo le diga que no y que yo me sienta mal un rato, 90%. Que él diga que no, perdón. Lo mejor es que diga que sí, 100%. Lo más realista es que diga que está ocupado, pero que siga siendo amistoso conmigo, el 80%. Si sigo suponiendo que no quiere salir conmigo, no tendré ninguna posibilidad de darlo 100%. Debo ir y preguntárselo 50%. Después de todo, no es tan grave, 75%. Entonces, como resultado, vemos cuánto crees ahora en cada pensamiento automático, qué emoción o emociones crees en este momento y con qué grado de intensidad, 0 a 100, y qué harías o hiciste. Entonces, pensamiento automático, 50%, triste, 50%, angustiada, 50%. Entonces, avanzamos hacia la identificación y la modificación de creencias intermedias. Decimos que las creencias intermedias, como ya lo hemos comentado anteriormente, están arraigadas, ¿ok? En los pensamientos automáticos y por lo tanto no se pueden modificar tan fácilmente. No obstante, son más manejables que las creencias centrales, ¿ok? Entonces, antes de aprender cómo se identifican las creencias intermedias, entenderemos cómo efectuar esa conceptualización cognitiva o la formulación del caso. Entonces, en esa conceptualización cognitiva está claro que inicialmente el terapeuta no contará, por supuesto, con todos los datos para completar ese diagrama y por supuesto que será en el transcurso de la intervención que lo rellenará y verificará cuál es la veracidad en esas sesiones posteriores. También es fácil entender que en general será más conveniente iniciar la complementación del diagrama por esas casillas inferiores a menor complejidad. Entonces, decimos que en este caso, generalmente el terapeuta y el paciente se ocupan primeramente de los pensamientos automáticos antes de las creencias, ¿verdad? Pero también es necesario que en este caso conecte con los pensamientos, ¿ok? Y se comienza a formular una conceptualización que vaya a conectar directamente con los pensamientos, con las creencias situadas en esos niveles más profundos. Entonces, si no lo realiza de esta manera, pues es menos probable que consiga dirigir la terapia de una manera efectiva. Entonces, para conseguir esta formulación, el terapeuta puede utilizar el diagrama de conceptualización cognitiva a partir de lo que es toda esa recopilación de datos, de los pensamientos automáticos típicos del paciente, de sus emociones, su comportamiento y, por supuesto, de sus creencias. Entonces, vamos a ver un diagrama de conceptualización de caso. Como ejemplo, decimos que tenemos los datos relevantes de la infancia, qué experiencia contribuyeron al desarrollo y sostenimiento de la creencia central. A nivel de creencias centrales, ¿cuál es la creencia más importante que tiene acerca de su persona? Algunas presunciones, creencias o reglas condicionales. ¿Qué presunción positiva lo ayudó a soportar su creencia central y cuál es la contraparte negativa de esta presunción? Tenemos las estrategias compensatorias, qué comportamientos le ayudaron a sobrellevar esta creencia, ¿ok? Entonces, podríamos hacerlo aquí, situación 1, ¿cuál fue la situación problemática? ¿Qué pasó por su mente? En pensamiento automático, situación de pensamiento automático, ¿qué significó para él ese pensamiento automático? La emoción, ¿qué emoción se asocia con el pensamiento y comportamiento? ¿Qué hizo entonces el paciente? Entonces, en este caso, entendemos, ¿verdad?, que habría que llegar otra vez a lo que es la identificación de los factores, como ya lo hemos visto, ¿no? Con esos factores de predisposición, con los factores precipitantes y con los factores de mantenimiento del problema.
Entonces, en este caso, nosotros, si le preguntamos al paciente sobre el significado del pensamiento, por ejemplo, ¿qué significa para ti? Ese pensamiento suele describir una creencia intermedia, ¿ok? Si se le pregunta al paciente, ¿dice algo de ti? Ese pensamiento suele develar una creencia central. Entonces, reconociéndola, ¿cómo vamos a hacer esta identificación de creencias intermedias? Pues reconociéndola cuando la creencia se expresa como un pensamiento automático, proporcionándole al paciente la primera parte de la suposición, preguntando directamente sobre su regla o actitud, buscando temas comunes entre los pensamientos automáticos del paciente en diferentes situaciones, utilizar la técnica de la flecha descendente, que esta consiste en que el terapeuta identifique un pensamiento automático clave que sospecha o que está relacionado directamente con una creencia disfuncional. Y le pide al paciente que piense el significado de esa idea, asumiendo que ese pensamiento automático es verdadero y que después se continúa hasta que se desvelan una o más creencias intermedias o centrales. Entonces, conocer a profundidad la técnica de la flecha descendente, pues es fundamental, ya que de esta manera es habitual y también bastante compleja poder identificar esas creencias, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una situación que es la discusión de pareja por un problema doméstico menor. El paciente dice, nadie me entiende, como creencia central, tenemos que estoy sola, creencia central, y eso lo cree en un 100%. Y emoción, tristeza, 100%. Tenemos la situación, cada miembro de la familia, la paciente separada, la abuela y 2 hijos adolescentes, hacen planes para el fin de semana. Pensamientos, todo el mundo hace su vida, 100%. Emoción, triste, 100%. Terapeuta, o sea, que si todo el mundo hace su vida y el paciente dice, no les importo, 100%. Entonces, si todo el mundo hace su vida, no les importa nada, creencia intermedia, no les importa nada, también como una creencia central, ¿ok? Situación. Directivo que siempre toma el rol de organizarlo todo en diferentes ámbitos, trabajo, hogar, etcétera. Terapeuta, por lo que dices, parece que es importante tener las cosas bajo control. ¿Tienes alguna norma al respecto? Y el paciente, bien, supongo que sí. Si no lo controlo todo, las cosas no funcionarán. Creencia intermedia y lo creen un 100%. Situación, paciente relata un acontecimiento familiar en el que le vinieron a la mente los siguientes pensamientos. Pensamientos, no puedo, no sé cómo hacerlo, 90%. Terapeuta, parece que tienes ese mismo tipo de pensamiento en varias áreas, trabajo, estudio, amistades, deporte. Es posible que tengas una creencia del tipo, soy un inútil o incompetente. Estas ideas han sido previamente utilizadas por el paciente en repetidas veces y por este motivo el terapeuta se las sugiere y el paciente dice, la verdad es que pienso que soy un inútil como mi creencia central 90%. Situación. Encuentro familiar y de amigos con el paciente, que es una persona muy querida y valorada. Pensamientos. No me merezco el cariño que me dan, como un 100%. Terapeuta. Si es verdad que no te mereces el cariño que te dan, ¿qué significa para ti? El paciente dice que les doy pena y por eso me dan cariño. Y el terapeuta dice, ¿qué significa para ti que les des pena? Y el paciente dice que no sirvo para nada. Y el terapeuta dice, si es verdad que no sirves para nada, ¿dice eso algo de ti? El paciente dice que no valgo la pena como una creencia central. Entonces, para la modificación de las creencias intermedias, al igual que los pensamientos automáticos, nosotros deberemos preguntar sobre el grado de intensidad y credibilidad de esa creencia. Entonces, para evaluarlo, si es necesario seguir trabajando sobre ella, ¿no? Entonces, habitualmente, no es posible ni deseable reducir el grado de la creencia en un 0%. Por eso es importante saber cuándo se debe dejar de trabajar sobre una idea. Generalmente es suficiente cuando el paciente le da a esa creencia un 30% de credibilidad y cuando puede seguir modificando su comportamiento, aunque quede un pequeño rastro de la creencia. También es muy útil que los pacientes guarden
todos los registros realizados a lo largo de la terapia, ya que una tarea que se asigna habitualmente a los pacientes consiste en leer y volver a evaluar diariamente el grado de credibilidad que se confiere a cada una de estas creencias. Entonces, en esta fase, nosotros vamos se realizará cuando el paciente ya haya adquirido herramientas para identificar y modificar pensamientos automáticos y cuando ya haya logrado de esta manera un cierto grado de alivio de los síntomas. Para que la terapia sea eficaz, pues se deberá elegir aquellas creencias intermedias más impactantes y que afectan en la mayor medida la vida del paciente. Y una vez identificada, se les expondrá a las preguntas que el terapeuta debe realizar para decidir sobre cuáles van a intervenir. Y estas preguntas pueden ser: ¿cuál es la creencia? ¿Qué intensidad crea el paciente en ella? Y si la intensidad es alta, ¿de qué manera afecta su vida? Bien, entonces algunas estrategias preliminares para la modificación de esta creencia, pues instruye al paciente con respecto a la naturaleza de las creencias en general, utilizando una específica como por ejemplo, para ver si la relación con los pensamientos más superficiales o automáticos, y al hacerlo se debe enfatizar en que hay una cantidad de creencias potenciales que el paciente debe adoptar y que estas son aprendidas y no innatas. Por lo tanto, del mismo modo, se pueden aprender, se pueden desaprender. Otra estrategia puede ser cambiar normas y actitudes en forma de suposiciones, que es útil emplearla para favorecer que a los pacientes les sea mucho más fácil percibir la distorsión cuando conjuntamente con el terapeuta se detecta una creencia en forma de regla o actitud. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El paciente: debo trabajar siempre intensamente. En off, el terapeuta lo verbaliza, siempre utilizando las palabras que el paciente haya dicho en algún momento e inicia la suposición. Y el terapeuta dice: si no trabajas tan intensamente como puedas, ¿qué? Y el paciente dice: si no trabajo tan intensamente como pueda, he fracasado. Un diálogo, una estrategia, ¿no? Entonces, a partir de esta nueva verbalización, es más fácil para el paciente ver la distorsión y la disonancia de su creencia. Entonces, en la evaluación lógica de una suposición condicional, por medio de preguntas, a menudo crea una disonancia cognitiva mayor que la que surge de la evaluación de la regla o la actitud. Otra estrategia es el análisis de ventajas y desventajas de las creencias. A diferencia del trabajo de ventajas y desventajas de los pensamientos automáticos, dado que las creencias son más resistentes y el paciente suele focalizarse solo en las ventajas, el terapeuta se esforzará por minimizar y descartarlas y enfatizar y reforzar las desventajas. Ejemplo de análisis de ventajas y desventajas. Terapeuta: ¿cuáles son entonces las ventajas de creer que si no trabajas al máximo eres una fracasada? El paciente dice: me hará esforzarme más y trabajar más intensamente. Terapeuta: sería interesante ver si realmente necesitas esta creencia extrema para hacerte trabajar más intensamente. ¿Cuáles son los inconvenientes? El paciente dice: me siento desgraciada, me pongo nerviosa, no disfruto del aprendizaje, me obliga a renunciar a otras cosas que me gustan. Terapeuta dice: ¿necesitas esta creencia tan extrema para tener esta ventaja? Y la paciente dice: no, puede que no. Llegando a este punto, el terapeuta sugiere entonces al paciente que formule una creencia nueva alternativa. Otra de las técnicas que tenemos para hacer esta reestructuración es el cuestionamiento socrático. En el cuestionamiento socrático, el terapeuta, del mismo modo que en la evaluación de los pensamientos automáticos, utilizará siempre el cuestionamiento socrático. Por ejemplo, buscará el punto de vista alternativo y evaluará cuáles son las evidencias, para ayudar al paciente a reconocer las creencias potencialmente alternativas, estimulando la creatividad y apartándose de las creencias rígidas. El cuestionamiento debe ser más persuasivo, ya que las creencias son arraigadas y por tanto serán más resistentes al cambio. Bien, tenemos como otra estrategia el continuum cognitivo, donde esta estrategia es útil para que los pacientes, tanto con pensamientos automáticos
como con creencias que evidencian un pensamiento dicotómico polarizado mediante la construcción de un continuum cognitivo. El paciente puede aprender a reconocer la existencia de puntos intermedios. Para aplicar esta técnica, el paciente y el terapeuta deben identificar ese pensamiento dicotómico, establecer una línea continua para identificar grados y no categorías, es decir, éxito y fracaso. El terapeuta ubica al paciente en la línea en comparación con otras personas conocidas por el paciente. Esta estrategia es útil para que los pacientes, tanto con pensamientos automáticos como con creencias que evidencian un pensamiento dicotómico polarizado, mediante la construcción de un continuum cognitivo, el paciente puede aprender a reconocer la existencia de puntos intermedios. Para aplicar esta técnica, el paciente y el terapeuta deben identificar el pensamiento dicotómico, establecer una línea continua para identificar grados y no categorías, y el terapeuta ubica al paciente en la línea en comparación con otras personas. Entonces tenemos. En este caso, vemos que el terapeuta, a través de preguntas y empleando la lógica, pues debe intentar mover al paciente en esa línea, así como a las otras personas. Entonces, es mejor si se utiliza un ejemplo concreto del paciente para realizar este ejercicio. Pero en este caso, de esta paciente se trabajó con el ejemplo de que ella consideraba perfectas a 5 compañeras de su trabajo con su misma categoría profesional y que ella se consideraba un fracaso. Entonces tenemos el pensamiento, los demás son perfectos, yo soy un fracaso. Tenemos la línea con categorías, fracaso 0%, perfección 100%. Entonces, en este caso, algunas de las preguntas utilizadas fueron, ¿son todas igual de perfectas? Es decir, de modo que podamos graduar la perfección de las compañeras. ¿Ha habido alguna vez alguien más imperfecto que tú en la empresa? De este modo la movemos a ella en el continuum. La tercera, ¿ha habido alguien todavía más imperfecto? Es decir, seguimos moviendo al paciente hacia la derecha, colocando a las demás personas, las más imperfectas, en el lado izquierdo del paciente. Y así se continúa sucesivamente y al finalizar el ejercicio, como siempre, pedimos al paciente que verbalice lo que piensa con respecto a esta creencia inicial y que puntúe la nueva creencia o repuntúe la creencia antigua. Bueno, el juego de interpretaciones o el roleplay. Para poder hacer bien un roleplay, el paciente hace al inicio su propio rol para que el terapeuta vea cómo reacciona el paciente en la situación escogida para trabajar. Y posteriormente se realiza un cambio de papeles terapeuta-paciente, de modo que el paciente tiene la oportunidad de expresar en voz alta argumentos racionales siguiendo ese modelo enseñado por el terapeuta previamente. Este, por su parte, utilizará los razonamientos emocionales que el paciente haya expresado con anterioridad, intentando reproducirlos de forma exacta para ayudar al paciente a reaccionar de una manera más precisa con respecto de sus propias preocupaciones. Entonces, si el paciente no logra formular una respuesta desde un papel racional, se puede volver a intercambiar los papeles de una forma temporal y si no es posible continuar, abandonar el roleplay para poder hablar del punto donde se han estancado. Entonces, el terapeuta será el que debe decidir si el paciente necesita continuar con su trabajo sobre esa creencia en particular. Para la evaluación de la eficacia, se debe pedir siempre que adjudique una puntuación a la credibilidad con respecto a la creencia trabajada. Entonces, también hay que considerar que muchos pacientes pueden sentirse incómodos utilizando esta técnica y por ello, como en cualquier otra intervención, la decisión de su aplicación deberá ser en conjunto, ¿no? Por su parte, el terapeuta debe evitar que el paciente lo perciba como una confrontación, observando cuáles son sus reacciones no verbales durante el ejercicio. Y también debe asegurarse de que el paciente no se sienta criticado ni desvalorizado por la supremacía que da la racionalidad sobre lo emocional. Bien, utilizar a otras personas como punto de referencia para la modificación de creencias. Poner en el lugar de otra persona, pues permite al paciente que pueda establecer una distancia psicológica con respecto de sus propias creencias disfuncionales, percibiendo así una incoherencia entre lo que creen verdadero para ellos y lo que ven más objetivamente en otras personas. Entonces, solicitar al paciente que identifique a alguna persona que le parezca que tiene una misma creencia disfuncional
A veces el paciente puede ver la distorsión en otra persona y luego aplicar este conocimiento a sí mismo, ¿no? Entonces, le pedimos al paciente que identifique a una persona que le tenga estima y que no tenga la misma creencia. Y utilizar a personas de gran importancia emocional, hijo, pareja, etcétera, como punto de referencia. Para muchos pacientes, esto hace que logren una mayor distancia de una creencia y vean mejor cuál es la distorsión. Tenemos otra estrategia que es la de actuar como si. Entonces, es necesario modificar ligeramente la creencia inicial, por ejemplo, mirando ventajas y desventajas o evidencias, etcétera. Cuando se ha modificado ligeramente, lo vemos en la puntuación o en la aparición de una nueva creencia matizada. Entonces, se insta al paciente a que actúe como si estuviera convencido al 100% de su nueva creencia, aunque no lo esté por completo. Por ejemplo, doy asco a la gente 100%. Creencia modificada, quizás no doy asco a la gente 60%. Actuar como si no diera asco a la gente. Entonces, una vez que el paciente comienza a cambiar su comportamiento, la creencia se atenúa, lo que facilita la persistencia de un nuevo comportamiento que a su vez disminuye la creencia y así sucesivamente. Tenemos las autorrevelaciones del terapeuta. Y si es pertinente y relevante, el terapeuta puede revelar información personal de manera genuina para ayudar al paciente a ver sus problemas o creencias de una forma diferente. Cuando el terapeuta expresa abiertamente su propia experiencia, puede ayudar a los pacientes a ver sus problemas de una manera diferente. Tenemos el ensayo encubierto o cognitivo. Decimos que este tipo de ensayo se utiliza para ayudar a destapar pensamientos potencialmente negativos por adelantado y entrenar al paciente en formas de desarrollo de cogniciones más adaptativas. En primer lugar, se le pide al paciente que utilice las imágenes mentales o visualización o el roleplay para identificar posibles cogniciones distorsionadas que podrían aparecer en una situación estresante. En segundo lugar, el paciente y el terapeuta trabajan juntos para modificar las cogniciones disfuncionales. Y finalmente, se le pide al paciente como tarea que ponga a prueba en vivo el nuevo patrón cognitivo adquirido. Tenemos los experimentos conductuales o pruebas de realidad de Beck. Decimos que los experimentos conductuales son uno de los métodos más potentes para provocar cambios cognitivos y son ampliamente utilizados. Los experimentos conductuales tienen como objetivo la validez de los pensamientos, creencias y percepciones del paciente y construir nuevos principios o creencias más adaptativos. Para tener éxito con el experimento conductual se requiere creatividad y una profunda comprensión del problema por parte del terapeuta. Esta técnica se aplica de la siguiente manera. El paciente expresa una predicción negativa y el terapeuta propone su comprobación. Por ejemplo, no puedo, soy incapaz. Deciden colaborativamente cuándo y dónde se deberá comprobar. Por ejemplo, en la sesión, durante 30 minutos, efectuar determinado ejercicio pactado, asegurando que el paciente tendrá éxito en su realización. El terapeuta debe averiguar la reacción del paciente en el experimento, confirma sus miedos y establecer un plan para este posible desenlace. En el caso de que el paciente finalmente no sea capaz de efectuar el ejercicio, se puede, por ejemplo, haber trabajado mediante un cuestionamiento socrático para desdramatizar el hecho y proponer un aprendizaje de la habilidad. Entonces, hay que considerar lo receptivo que pueda estar el paciente ante este ejercicio. Si se percibe que éste duda al proponerle la asignación, se le preguntará la probabilidad que existe que lleve a cabo el experimento y qué problemas prácticos o pensamientos podrán ponerse en su realización. Esto minimizará los problemas que puedan surgir cuando estén realizando el ensayo, diseñando una propuesta de antemano. Entonces, también se puede poner en práctica el ensayo encubierto como lo hemos mencionado anteriormente. Y si estos experimentos se diseñan y se llevan a cabo de una manera adecuada, pues tienen más poder para modificar las creencias y las emociones de los pacientes que las técnicas verbales que podamos utilizar en la sesión. Entonces, en este caso, avanzamos ya hacia lo que es la identificación de las creencias centrales.
Decimos que para la identificación, primero el terapeuta va a utilizar las mismas técnicas utilizadas para la identificación de las creencias intermedias, el diagrama de conceptualización cognitiva, así como los otros procedimientos adicionales, como la técnica de la flecha descendente. A menudo se parte de lo que son las creencias intermedias para acceder finalmente a las creencias centrales. Entonces, una vez el terapeuta ya haya establecido una hipótesis, una conceptualización a partir de la recogida de datos acerca de las creencias centrales y ha realizado opcionalmente una categorización, desamparo o incapacidad de ser amado, ¿se acuerdan lo que veíamos anteriormente? Le plantea al paciente cómo llegó a concebir esa creencia central a partir de acontecimientos vitales de su infancia y le explica cómo puede ser falsa o parcialmente falsa, aunque crea en ella con mucha intensidad. Entonces, lo que buscamos en este sentido es la psicoeducación como una de las herramientas, ¿no? Entonces decimos que es una idea y no necesariamente una verdad. Puede creer en ella con mucha intensidad y hasta sentirla, que es verdad, que es verdadera y no obstante puede ser parcial o totalmente falsa. Como idea puede ser sometida a comprobaciones, tiene sus orígenes y sucesos en la infancia y puede o no haber sido cierta en el momento en que comenzó a creer en ella. Se mantiene a través del funcionamiento de sus esquemas de la estructura superior, según Beck, y en los cuales rápidamente encuentra datos que sustentan la creencia central, mientras ésta ignora las que la contradicen. El paciente y el terapeuta pueden, en un trabajo en conjunto, usar una gran variedad de estrategias para modificar esa idea y obtener una visión más real del sí mismo. Bueno, en la modificación de las creencias, primero para su identificación, el terapeuta, bueno, como ya lo dijimos, ¿no? Utilizará las mismas herramientas de las creencias intermedias. Entonces, en este caso tenemos el formulario de creencias centrales. Y en este formulario, como es habitual, pues se va a introducir esta técnica una vez que el paciente ya haya comprendido que algunos de sus pensamientos automáticos no son adecuados o distorsionados, que ha comprendido que los puede modificar, que son disfuncionales y que se ha establecido una fuerte alianza terapéutica profesional, ¿ok? Entonces, decimos que esta técnica es semejante a la generación de alternativas, pero es mucho más completa, ya que esta incluye un análisis de la evidencia. Entonces, tenemos que el formulario consta de dos partes. La superior, que ayuda al paciente a identificar el grado de credibilidad conferida a la antigua creencia disfuncional o a la nueva creencia más adaptativa. Y a partir del momento en que se presenta el formulario, el terapeuta y paciente completan la parte de inicio de cada sesión. La parte inferior deberá ser completada por el paciente durante la sesión o como tarea para la casa a medida que controla el funcionamiento de sus creencias y que revisa las evidencias que parecen avalar la antigua. Entonces, veamos un ejemplo. Antigua creencia central, soy incapaz. ¿Qué grado de credibilidad confiere ahora la antigua creencia central? 60%. ¿Cuál fue el mayor grado de credibilidad que le atribuyó en algún momento de esta semana? 90%. ¿Cuál fue el grado menor que le atribuyó de credibilidad en esta semana? 60%. Nueva creencia, soy capaz en la mayoría de los casos, pero también soy un ser humano y puedo equivocarme. ¿Qué grado de credibilidad le confiere ahora esta creencia? 50%. Entonces, tenemos la evidencia que contradice la creencia central y que avala la nueva creencia y la evidencia que avala la antigua creencia central revisada. Entonces, tenemos que comprendo este formulario. He obtenido una buena nota en el trabajo de historia. Mi compañera de piso me agradeció haberle ayudado con los deberes de estadística. Realizo los pagos del piso puntualmente. Y en el caso de la evidencia que avala la antigua creencia, no entendí del todo la clase de química, pero lo había estudiado, pero no lo había estudiado nunca y supongo que me lea el temario y lo entenderé. Como mucho puede ser una incapacidad para este temario o tal vez que el profesor no se explicó bien. Mi nota en el trabajo de historia no fue excelente, pero es una buena nota. Si fuera realmente incapaz, ni siquiera estaría en la universidad.
Entonces, los métodos que puede utilizar el terapeuta para que el paciente pueda reconocer la evidencia que contradice la antigua creencia central y que avale esa nueva creencia sería solicitar al paciente que piense en los datos que hubiesen sido evidencias positivas en el caso de otra persona, utilizar a otros como un punto de referencia. Solicitar al paciente que piense en datos que otra persona seguramente hubiese considerado como evidencias positivas de su capacidad. Solicitar al paciente que reflexione y considere si rechazarían evidencias a su favor luego de compararlas con un modelo hipotéticamente negativo. Solicitar al paciente que complete las puntuaciones que se incluyen en la parte superior del formulario de creencias, que ya incluye una creencia central previamente acordada al comenzar la sesión. La conversación sobre estas situaciones positivas da la oportunidad de recoger y reforzar evidencias para el lado izquierdo. Bueno, otra de las estrategias es el desarrollo de metáforas. Decimos que los terapeutas pueden ayudar al paciente a tomar una distancia de sus creencias centrales, haciendo referencia a metáforas conocidas como, por ejemplo, la Cenicienta. A partir de entender en este caso conceptos como que la Cenicienta era buena, pero le hacían creer que no valía nada, que no era buena, que no era querible, etcétera, se puede explicar al paciente cómo una creencia puede ser aprendida a pesar de que la evidencia contraria sea contraria a la misma. Existen referencias bibliográficas que mencionan el empleo de metáforas en la intervención terapéutica, como en el caso de Bruce 2005, que lo podemos consultar. Bueno, algunas comprobaciones históricas de la creencia central que también nos ayudan. Decimos que para facilitar la creencia en la sesión o en casa, el paciente debe realizar los siguientes pasos. Lo primero que el paciente va a hacer es registrar los recuerdos que puedan haber contribuido a la formación de la creencia central. Puede reflexionar acerca, por ejemplo, de su periodo parvulario, de la escuela primaria, de la secundaria, de la universidad y a los 30 años, etc. Entonces, tenemos la creencia central, no valgo. Hechos que contribuyan a formar esta creencia. Mi padre siempre me descalificaba diciéndome que no valía nada y que nunca conseguiría nada en la vida y me exigía que sacara máximas notas o una notable, un notable no era suficiente para él. 2. Búsqueda y registro de evidencias de cada periodo que sustentan la creencia nueva y positiva. Una vez que ha evocado recuerdos positivos, el paciente puede pasar al siguiente paso. Los profesores decían que era buen estudiante, por ejemplo. Entonces, el terapeuta en este caso ayuda al paciente a buscar esas evidencias que avalaron la creencia central desde una edad temprana y que al sacarla a la luz, las evidencias que refutaban esa creencia, ¿no? Entonces, en este caso, resulta beneficioso para el paciente realizar lo que es este análisis de origen y la persistencia a través del tiempo de esta creencia central. Vamos a reformular cada segmento de evidencias negativas. Mi padre me descalificaba porque él siempre había querido estudiar y no pudo. Tenía una cierta envidia de que yo fuera buen estudiante. Punto 4, resumen de cada periodo. En la escuela tenía buenos amigos y era apreciado y valorado por los profesores. Aunque no siempre sacaba excelente, la mayoría de mi nota estaban en notable y los excelentes. Nunca suspendí. Ya por último, tenemos lo que es la reestructuración de recuerdos tempranos. Para esto, la reestructuración de recuerdos tempranos podemos utilizar la técnica del roleplay, mediante el cual pues ayudaremos al paciente a reinterpretar una experiencia traumática anterior que esté asociada a una posible situación actual que le provoca malestar. Otra técnica que facilita la reestructuración de los recuerdos tempranos en una situación afectiva son las imágenes mentales. Entonces, tenemos que esta técnica es propia de las terapias gestálticas y ha sido adaptada específicamente para la modificación de creencias centrales. Se indica sobre todo en pacientes con trastornos de personalidad, no es frecuente en pacientes con diagnósticos del eje 1. Se trata de llevar al paciente a experimentar nuevamente una situación perturbadora del pasado que aparentemente colaboró con la formación y el mantenimiento de una creencia central. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación de terapia cognitiva. Espero que podamos encontrarnos
progresivamente para seguir avanzando en el contenido de del curso siguiente y de este diplomado. Espero que estén muy bien, que la pasen bien, que tengan buen día y nos vemos. Chao, chao.